cuándo podríamos disponer de capital, siempre y cuando cumpliramos los requisitos. Pero claro, si sale en julio, hay que hacer la propuesta, echarla, etcétera, y las soluciones, ¿para cuándo se estarán trayendo? Pues muy buena pregunta. Yo te puedo hacer un cálculo que igual me pillo en los dedos, pero bueno, de confianza permite los procedimientos. Queremos que sale, en junio. Entonces, si se abre la convocatoria un mes y medio, nos ponemos prácticamente en agosto. En agosto para nosotros hay gente trabajando, pero es un mes casi inhábil. Yo creo que en septiembre lo tenemos evaluado porque se va rápido. Hay mucha gente para hacerlo, afortunadamente, y se va rápido, bueno, menos la que hay gente. Yo creo que antes de octubre es difícil que se tenga resolución. O sea, pero es un escenario ni pesimista ni optimista, medio. Entonces, en octubre la resolución, y una vez que la resolución sí que somos rápidos en la entrega del dinero. Entonces, pero probablemente ese gasto desde cuando se sí, exacto, eso sí. O sea, los gastos son desde el momento en que tú planteas la solicitud, desde ese momento en adelante puedes incurrir en gastos que nosotros recogeremos. Pero yo lo que me refería es el cobro de la ayuda. Yo me pongo en octubre, noviembre. Cálculos míos, por experiencia en otras convocatorias. Esta es nueva para nosotros, en realidad, porque en Neotec, el CDT, y yo incluso comenté contigo antes era un examen, se presentaban los proyectos, cumplían los requisitos, los apoyábamos. Ahora es una especie de oposición, ahora se presentará mucha gente seguramente, porque la ayuda es buena, y entonces hay que quedar arriba para que lo apoyemos, ¿no? Y la concurrencia competitiva es lo que tiene. Pero por otro lado también tienes muy claro qué condiciones tienes que cumplir para poder optar, y como todo. Por ejemplo, el sector de donde provenga el proyecto es independiente, ¿no? Es independiente. La bolsa de dinero es para proyectos totalmente... Exacto, es para todos, pero yo con mi experiencia en las convocatorias que hemos hecho no se va a dar el caso que el 90% sea el TIC o el 80% o el 50% nanotecnologías. O sea, depende de lo que nos llegue, porque en concurrencia tienes que puntuar y hacer una escala. Pero también se puntúan otras cosas, pues como es impacto sectorial, o no sé, se me ocurren un montón de temas que van a poder compensar unas cosas con otras. O sea, no habrá 40 proyectos y no haya ninguna preventa, eso seguro que no va a ser el caso. No se ha dado ninguna convocatoria que hemos sacado. Y además mi experiencia, ahora que estamos aquí en el sector agroindustrial, es que hemos ido a mucho mejor los últimos años. O sea, me refiero al nivel de los proyectos, no solo en Neotec, sino también en general en CDTIC. Yo os pongo el ejemplo de la primera vez que sacamos CENIP, que eran proyectos de I grande, aplicadas, a temas muy complejos. El primer año hubo un proyecto agroalimentario y no era una empresa de las más relevantes. En el último 100 que hemos sacado se han presentado, creo que son 8 proyectos agroalimentarios muy potentes. O sea, que el sector ha respondido muy bien en los últimos, 10 años, ¿no? Y igual va a pasar en Neotec. Y también deciros, nosotros, igual un poquito lo que tú comentabas, o sea, no tenemos sectores, pues tenemos evaluación por sectores. Entonces, si tú eres el mejor de los proyectos agro, porque te va a valorar gente que conoce el sector agro, entonces te va a puntuar muy alto y no va a comentar con el de TIC lo que él haya puntuado, ¿no? Entonces, no es que un comité evalúe todo, sino que el especialista valorará, y si es un buen proyecto, te pondrá puntuaciones altas. No sé si te respondo un poquito. Dentro de los baremos de la concurrencia competitiva, ¿reináis la expedición regional para el proyecto de la región? No, nosotros ahí no entramos. Hombre, seguramente lo que sí hemos hecho, por ejemplo, con Interconecta, es que hacer proyectos con fondos FEDER tiene que encajarnos en la RIS 3, es algo, digamos, que tenga un impacto regional, que vaya de acuerdo a Neotec en principio. Que yo sepa, no. O sea, lo que hablábamos básicamente en Neotec es pues, la capacidad del equipo gestor, el nivel tecnológico del proyecto, también, digamos, la parte financiera, ¿no? Si la empresa tiene ya estructurada o la financiación, y también el bloque mercado, muy importante. En Neotec, pues es que nos llegan proyectos muy buenos desde el punto de vista científico-técnico, pero cada vez menos, su parte floja solía ser mercado, comercialización, competencia. No suele pasar porque eran proyectos muy habitualmente que venían del ámbito científico-académico, ¿no? Tenían muy trabajado la parte de innovación y menos la parte mercado. Pero el componente regional, en Neotec en principio, no, creo que no. Tampoco puede ir en contra, digamos, de eso. Es la ventona, ¿no? De su con los retos sociales, ¿no? ¿Tenemos otra pregunta? Sí. Sí, lo que se a través de Neotec. No, de esas empresas que llevan un año esperando. Ya. ¿Nos podrías adelantar los requerimientos de fondos propios para
Sí, yo el que nos ha indicado es que para poder presentarte a la convocatoria tienes que tener al menos 20.000 euros en capital social. Y ya está, en principio ya está, y desembolsado. O sea, lo que no serviría es saberlos tenido y tenerlos ya, digamos, consumidos. O sea, tienes que tener... Eso cambia sustancialmente. Claro, bastante. Claro, es que antes era al revés, antes el enfoque era distinto. Antes era que tú lo presentabas, nos daba igual el capital que tuvieses, podías tener los 3.000 euros de constitución, pero lo que te pedíamos era que a la hora de la aprobación, el 30% de la ayuda al plan de negocio lo tuviese en capital social desembolsado. O sea, la diferencia es que al hacer, porque antes era, digamos, un proceso continuo. Tienes que tenerlos a la aprobación. Ahora le pedimos que los tengas menos, porque son 20.000, antes podía ser bastante más, pero que los tengas al menos para poder presentarte. Sí, pero luego el volumen del proyecto condiciona la aportación de capital que tienes que hacer. Antes sí. Antes sí. Ahora en principio no, porque es una subvención, ahora en principio no. Entonces tú, por ejemplo, pides el máximo y componerlo. Que nosotros, el máximo tiene que ser algo, digamos, coherente con tu plan de negocio. O sea, pero sí, nosotros lo bueno es que el máximo que te vamos a dar son 300.000 euros. Sí, bueno, en nuestro caso supera bastante esa cantidad, pero la cuestión está en que yo sí que recuerdo con todos los números que estábamos de esa manera, que pues vamos a pedir los 250, claro que nos han dicho, pues son 300, 300, y estábamos buscando, bueno, pues fondos propios para poder tener ese 30% de los 100.000 euros. Sí. Y o sea, en este caso no va a ser. En principio, para presentarte, no. No tenemos claro, y eso sí que te lo digo, tenemos que consultarlo, sí después, según avance el proyecto, porque más en el minuto, vamos a ver cómo la entrega el dinero. Todavía tenemos que cerrarlo, me parece mentira, nos queda un mes y no lo hemos cerrado. Si entregamos todo al inicio y una parte o no, que yo creo que será una parte del inicio importante y otra al final del proyecto. Creo que se anticipa dos subvenciones, se anticipa una parte sí, pero no todo. Entonces lo consultaré porque no tengo claro el tema. Yo creo que no, pero bueno, vamos a verlo. ¿Otra pregunta? Aquí. Sí. Bueno, María, ¿verdad? ¿Para cuándo se prevé el desarrollo que va a salir a la Pues, a ver, ahora, como he dicho, está pendiente de aprobación el PDR de Navarra por parte de la Comisión, que creo que será, no sé cuándo será, pero la convocatoria primera pues estaría para primeros de 2000 del año que viene o finales de este año, más primeros que finales. Sí, porque en Navarra se va a gestionar solo proyectos piloto. Y las del PDR nacional, pues tendrías, o sea, si no lo sé cuándo van a salir, la verdad. O sea, habría que consultarlo en el portal IDEA. A mí me confunde que quiero saber si se puede tener un desarrollo, si podría entrar, por ejemplo, un alumnado piloto o una prueba de concepto para demostrar la eficacia del movimiento funcional, por ejemplo. Pero claro, si yo voy ahora a mis que se les digo que vamos a pedir en desarrollo rural, me van a mirar. Entonces, ¿encajamos de alguna manera o no vamos a explicarlos? Un poco sí que he puesto el listado de las singularidades técnicas que se buscan en los proyectos y entre ellos estaba, o sea, no se va tanto a una innovación tecnológica como a una innovación más pues, de conservación de la biodiversidad, más de desarrollo rural, pero no sé, habría que verlo también una vez que salga. Sí, un poco por echar un cable a como que dice el vídeo. Me parece que, por ejemplo, un ejemplo que podría ser, teniendo en cuenta el desarrollo rural, pues, que soy Yazaba, la asociación de Adigasta y la asociación de consumidores, y tú haces con tu proyecto, ¿no? Pues un estudio para ver cómo ese queso tiene un efecto positivo en la salud, sería más subcontratado, o sea, que realmente como parte. Sí, pero a ver, se podría tener en cuenta tu participación dentro del proyecto, aunque no fueras beneficiario directo. Eso también está un poco por definir. ¿Otra pregunta? Sí. Roberto, una cosa, los proyectos no aprobados del gobierno de Navarra, ¿estaba por alternativa? Yo lo que quiero decir es que cuando un proyecto no está aprobado
porque no se haya considerado I+D en su conjunto, aunque a pesar de que tenga algún tipo de pincelada en algunas de sus actividades, o porque no haya sido presentado una documentación evaluable. Entonces, lo que quiero decir es que si vais a desarrollar actividades que pueden ser en colaboración y encajan dentro de las otras ayudas parciales, es decir, una colaboración con un centro tecnológico, una contratación de un tecnólogo para desarrollar, pues que parte, igual no todo el proyecto, pero algunas actividades dentro del mismo sí que pueden ser financiables. Sí, obviamente sí. Yo sí quería preguntar sobre los bonos sí, ¿no? Para el tema de proyectos con centros tecnológicos, has mencionado antes que podría quedar unos porcentajes del presupuesto para poder gastar, ¿no? En el caso de los bonos... para contratar a tecnólogos, para contratar a consultores. Para contratar a centros tecnológicos, o sea, colaboración de empresas con centros tecnológicos. Ahí estaremos ahora, a nivel de mayo, en el 20 y tantos por ciento. Sí, recuerdo en algunas de las que comentaste, no sé qué línea de ayudas, que dices, con esto, bueno, si se nos acaba, vamos a meterlas, porque es prioritario. No sé si lo tengo que dar esta. No, es la contratación. Colaboración de centros tecnológicos. No, contratación de personas, es la que es prioritaria. Es la que estamos hablando. Además, yo lo que os animo es a que presentéis. Joder, ojalá se me acabe enseguida el fondo, pero ya tendré que buscar la mitad de... Pero para mí lo ideal es que se me acabe enseguida. Eso es lo que quiero. O sea, Sí, una pregunta así. Sí, pues tanto como para Carlos o como para Alberto, si tú tienes, nosotros ahora estamos trabajando, un inversor que quiere invertir en un tema industrial para poder desarrollar nosotros una patente y poder salir al mercado. Claro, ahí estamos trabajando, nosotros no lo queremos vender. Posibilidades de montar una empresa conjunta para que el accionariado, ahí podríamos encontrar algún tipo de ayuda en esa nueva empresa. O la constitución, sí, por ejemplo. La constitución nosotros no lo No, la constitución, una vez constituida, imagínate, has encontrado, el inversor va a ser más atractivo si nosotros le decimos, oye, mira, y además puede haber una ayuda tipo NISA o una ayuda, no sé, tipo UNIBIEN. Bueno, en nuestro caso, hay ayudas a la inversión. O sea, si tú tienes que invertir físicamente en equipamiento, líneas de producción, lo que sea, tenemos ayudas para eso. Lo único que sea, esa nueva creación, lo habitual es que tengamos condiciones financieras. Digo nueva creación porque va a ser, posiblemente sea una negociación, no, al final, si alguien te da dinero, te pide bajar. Claro. Entonces, ¿cómo aguantas ese pulso? Pues, no lo sé. Nosotros siempre que haya proyecto, digamos, o bien de I+D, porque a lo mejor lo que vais a hacer tiene un componente de riesgo de cierta relevancia, hay retos, como te decía, tecnológicos que tienes que resolver que no son evidentes, simplemente un diseño experimental, unos trabajos. Eso lo financiamos, no digo que la empresa sea de creación o no, siempre que tenga los medios, la gente, las capacidades. ¿Qué ocurre? Que en esos casos nosotros vamos a pedir condiciones financieras. Si es una nueva empresa, vamos a pedir capital, ahí sí seguro, un porcentaje sobre, digamos, el proyecto, y también vamos a pedir, casi toda seguridad, afianzamiento a los socios del crédito, o sea, un compromiso, que sean ellos los que nos ayuden, si la empresa nueva no lo puede hacer, o bien algún tipo de aval financiero sobre el crédito nuestro, que muchas veces lo pueden no aceptar, pero digamos esa sería la condición. Eso por I+D, y por inversión habría lo mismo. Tenemos esa línea que os expliqué de línea de innovación, va por minimis, pero bueno, se puede llegar incluso a 2 millones de euros de crédito, y a un tipo de interés que hay que ver si frente a lo que da el mercado ahora mismo te merece la pena. También lo concedemos si hay inversión, si hay innovación tecnológica, si hay modernización, pero si es una empresa nueva, le vamos a pedir con seguridad, a lo mejor capital no se trae capitalizada, pero sí afianzamiento o aval. Yo para decir una cosa, en línea con lo que dice él, también yo hablo de las ayudas a proyectos pero existen unas líneas abiertas a inversiones en Navarra, ayudas regionales. Y existe las ayudas agroalimentarias que se cierra, me parece que es el 30 y 31 de mayo, que se compromiso competitiva, pero también existen ayudas de propósito general a inversiones que están permanentemente abiertas, es decir. Son ayudas que no, que a diferencia de ti, son un tramo no responsable en la comunidad regional. Más pequeños, pero no responsables. En el caso de Visa, no sé si conocéis a Carlos Artazco, que es la persona que da su servicio, pero tú me escribes a mí y no te preocupes, que yo le tengo un contacto. Porque ahora seguro que se va a llegar a un momento en el que haya que negociar
social. Entonces, claro, la negociación es en la que el que tiene dinero es más fuerte. Claro. En nuestro caso está el tema de invierte, ¿verdad? En invierte, claro, es capital riesgo. Entonces, ser un inversor no es muy habitual, entiendo yo, no lo sé, tampoco lo conozco muy bien, ¿no? Que entre un inversor contigo, tú y además el capital riesgo nuestro. Pero si ese caso se pudiese dar porque hay hueco para todos, podría ser una opción. Pero la veo más complicada. A lo mejor depende del tipo de inversión. En el caso de Visa tenemos dos líneas en concreto para empresas de reciente creación. Una, como comentábamos antes, en la que está restringido por edad de los socios, hasta 40 años, y otra en la que no. Y por ahí le costaría la paga de 300.000 euros. Pero repito, nuestra tipos de financiación no son de ayuda, por lo cual hay que evaluar las cosas de interés, fijo, variable, en función de la rentabilidad. Pero bueno, si encaja dentro de lo que son las condiciones que vamos, encantado de Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, participación y un aplauso para los ponentes.